Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Las Conflictuadas. Nueva temporada, yo no lo puedo creer todavía que seguimos anunciando nuevas temporadas. Y nuevo año, entonces, mejor dicho, con toda este 2025. En el último episodio del 2024 les dejamos algunas pistas sobre lo que venía. Creo que en esos spoilers de lo más clave que mencionamos era comunidad y unidad. Y por eso es que hoy vamos a hablar de la comunión de los santos. Este es un tema al que yo, francamente, no tenía ni idea que existía. Y Dani, Andrea y Mapis, las tres, empezaron a ser súper intensas con el tema. Eran, tenemos que hacer un episodio. Yo al principio era como, oigan, suena aburridísimo. Pues, no sé si se los dije, pero yo lo pensaba como... Aburridísimo. La verdad. Esa fue la palabra. Pues yo era como, no sé, la verdad no me suena tanto, pero obviamente como todas las cosas de Dios, en paralelo empezó a surgir mucho este término en mi vida, de pronto no de forma tan directa, pero como que sí empezó a salir en otros episodios, en conversaciones en dirección espiritual, en homilías, bueno, empezó a surgir y ahí empecé a entender por qué a ellas les parecía tan interesante y yo era la que no había entendido nada de por qué si era algo que teníamos que hablar. Entonces, es un tema que tal vez otras personas como yo no tienen ni idea de qué se trata. Creo que algo que a mí me ayudó mucho a empezar a entender y abrir mi corazón para explorar el tema fue la oración, como la dimensión de la oración en la que todos estamos unidos y que uno constantemente está orando por las almas del purgatorio y que uno agradece por las vocaciones religiosas que todo el tiempo están en oración, porque al final pues lo que uno oye y después empieza a entender más y esperamos que con este episodio eso quede aún más claro para todos, incluyéndome, es que esa oración termina impactándonos absolutamente a todos y a todas, porque todos somos hijos de Dios y por ende estamos en comunidad. Por ejemplo, también creo que en el Padre Nuestro yo empecé a hacer más conciencia de esto y es que lo rezamos como en plural, o sea, yo no digo Padre mío, sino que siempre es Padre Nuestro en muchas oraciones, como que estamos orando en comunidad y ahí se ve que estamos en unidad, que estamos en comunión y por eso hoy vamos a hablar de la comunión de los santos. Y creo que para empezar hay una gran pregunta clave y es ¿qué es la comunión de los santos? Mapis, que ya saben que es parte de este equipo, una de las razones por la que está aquí es que sabe mucho más que todas nosotras. Entonces, por eso, Mapis nos va a ayudar a entender más qué es esto de la comunión de los santos. Que de hecho, antes de que Mapis entre a contarnos todo, les quiero contar que la primera vez que yo oí de este término fue en clase con Mapis, cuando ella fue nuestra teacher, que nos estaba preparando para la JMJ de Panamá. Y yo me acuerdo que, es que creo que por eso hemos venido siendo tan intensas con el tema, porque yo creo que desde esa época yo quedé como en shock, o sea, yo me acuerdo, y no sé si tú te acuerdas, Mapis, de mi reacción. Me acuerdo totalmente, ¿cierto? En mi casa. En tu casa, y que ella me contó todo el tema de la comunión de los santos y yo era como, no te creo, que es esto tan loco, tan, no sé, me hizo sentir como parte de algo mucho más grande y no sé, no les puedo explicar lo que sentí como adentro. Yo era como, ¿qué es esto tan lindo? No sabía que éramos como tan importantes dentro de la comunidad católica, porque uno a veces siente que si eres buen católico o no buen católico es como tu problema, ¿no? Muy como, personal. Bueno, sí, como tú eras, es tu vida. Pero al final es como, no, que seas una buena persona, una buena católica también hace que otras personas, pues como que estás apoyando el proceso y mejorando la vida de las otras personas. Me explotó la cabeza y ha venido como profundizándose. De hecho, en varios de los capítulos anteriores lo hemos venido tocando. Luego lo hablamos, pero como en el de
en el de masturbación y también cuando hemos hablado sobre las monjitas de clausura. Entonces, de eso quiero que profundicemos, pero pues antes explica, Mapis, qué es todo lo de la comunión de los santos. Bueno, sí, la verdad es que este tema a mí, como cada uno tiene como sus motivos de por qué hace clic como con los temas, ¿no? Pero el mío fue porque yo soy politóloga y soy profesora de ética social, entonces detrás de la ciencia política y de la ética está muy como esta conexión entre todos también como seres humanos, o sea, más allá de la religión, sino que como todos hacemos parte de una sociedad, pues se entiende que lo que hace uno pues tiene efectos pues en los demás. Y en las decisiones que uno toma dentro de una sociedad, pues al final tiene efectos en los demás. Y cuando yo conocí la comunión de los santos, para mí como que hizo mucho clic con ese lado politológico mío, digamos, de, claro, esto si pasa en la sociedad, pues debe pasar también en la iglesia y por eso en mí hizo como tanto clic y cada uno ya encontrará la forma como de hacer clic desde su visión del mundo, pero a mí me hizo clic por eso y es porque específicamente la comunión de los santos es un concepto fundamental para la Iglesia católica y se refiere a la unión, sobre todo espiritual, de todos los miembros de la Iglesia. O sea, hace referencia a esa unión que, como ustedes decían en la introducción, tenemos todos por hacer parte de la Iglesia católica. Pero además, el fundamento de esa unión no es como per se hacer parte de la Iglesia, sino que lo que nos une a nosotros es Cristo. Entonces la comunión de los santos está sustentada en que todos estamos unidos a Cristo y es Cristo como el que nos une a todos. Cristo es como el pegante como de todos. Eh, entonces en eso está fundamentada la comunión de los santos, en que es la unión espiritual de los miembros de la iglesia y el pegante, por así decirlo, que nos une a todos, es Cristo y Él es el fundamento. Y no sé si ustedes han oído como que siempre se hace una analogía, incluso está en la Biblia la analogía de que somos el cuerpo de Cristo, como que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces también es una analogía como muy fácil como de ilustrar lo que significa la comunión de los santos, porque en la medida en que todos los miembros, digamos, y nuestras células, o sea, desde lo más chiquito de nosotros, las células, lo más microscópico, esté bien, pues nuestro cuerpo está bien. Y el cuerpo es una gran como imagen de eso, como de que hacia lo mínimo, o sea, las plaquetas que uno, yo creo que ni las puede ver así como, pues no funcionan, el cuerpo no funciona. O sea, hay algo que no está bien en el cuerpo. O la microbiota del estómago, si no está funcionando bien, el cuerpo como que hay algo que no está funcionando bien, así sea mínimo. Y lo mismo pasa en la iglesia, nosotros somos el cuerpo de la iglesia, nosotros somos lo que le da estructura, digamos, a esa, claro, hay unas estructuras físicas como las catedrales y eso, pero pues no estamos hablando de esa estructura, sino que nosotros somos al final el cuerpo también de esa iglesia a la que pertenecemos y en la medida en que todos estemos bien y estemos unidos a Cristo, pues la iglesia va a funcionar mejor y en la medida en que no, pues eso va a tener efectos negativos también en la iglesia. Entonces eso es como lo macro, digamos, del concepto de la comunión de los santos. Y hay algo muy bonito y es que pues nosotros a veces damos como, y tenemos un capítulo sobre esto, pero a veces damos como por sentado los sacramentos, como que a veces pensamos, como que no le vemos la profundidad tan grande que tienen los sacramentos en la vida del cristiano, pero la Eucaristía es como un punto muy central de la comunión de los santos, porque claro, ahí vamos a comulgar, a recibir literal la comunión con Cristo, que es su cuerpo, pero también nos vamos a encontrar como comunidad en un lugar, pues en este caso la iglesia y alrededor de Cristo. Entonces la Eucaristía sí es como el sacramento en el que esa comunión de los santos se hace súper evidente. Y para esto le recomiendo una película que se llama El Gran Milagro. No es una gran película en términos de producción, pero en términos teológicos. Yo creo que sé cuál es. Es una que como tiene de unos muñequitos súper simples, sí, y los muñequitos son súper simples. O sea, no tengo ni idea, ni idea. En un tiempo estuvo, pero por sí un tiempo estuvo muy en Netflix. buena. Sí, Y la yo me la vi en película, Netflix.
y la película explica la Eucaristía y es buenísima, o sea, porque Vea es muy pues. evidente, digamos. Y hay una parte que no sé si te acuerdas, Dani, que es cuando el sacerdote está haciendo como está convirtiendo, digamos, el Elevación. cuerpo de Cristo y está en La la elevación. transubstanciación, ¿se llama eso? Exactamente, exacto. Son palabras nunca he podido. La transubstanciación, que es que el cuerpo, la sangre se convierte el vino se convierte en la sangre de Cristo y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. En ese momento, en esa película, se abre como el cielo y bajan como los Sí, muchos santos santos. del cielo, como que se abre la iglesia y están presentes los santos, están presentes las almas del purgatorio y pues la gente que está en la misa. Y eso tiene que ver con que cuando uno habla de los miembros de la iglesia, o sea, la comunión de los santos es la comunión, o sea, la unión espiritual de los miembros de la iglesia. Cuando uno habla de los miembros de la iglesia, eso también incluye a los muertos, digamos, que son los santos, que es la iglesia triunfante, digamos, porque ya triunfó y está en el cielo, Los muertos en el cielo, los porque los muertos en el muertos en cielo. el purgatorio todavía no son santos. No, los muertos en el purgatorio también hacen parte de la comunión de los Y, santos, no, sí de la comunión de los santos, pero no son pero no santos. están en el cielo. Ajá, sí, no. O Exacto, sea, porque para entrar al cielo ya tiene que estar 100% purificado, que por eso existe el purgatorio, y por ujú, ende ya los que llegan al cielo pues son santos, pues ya exacto, están purificados. exacto, exacto. Entonces, los santos son los que ya están en el cielo, que se le llama la iglesia triunfante, porque ya triunfó, ya llegó allá. Está la militante, que somos nosotros, seguimos militando, digamos, y la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, purgando, digamos, Mm, cualquier cosilla que haya quedado por, por limpiar, digamos, para llegar al cielo. Y esto es Ujú. muy loco porque pues de aquí nace mucho nuestra relación que muchas veces las iglesias protestantes o evangélicas no entienden mucho, pero de aquí nace como nuestra relación con los santos también y con las almas del purgatorio, porque todos somos miembros de la iglesia y todos estamos, o sea, todos hacemos parte de ese cuerpo del que hablábamos antes. Entonces, por eso nosotros rezamos mucho por las almas del purgatorio, incluso hay gente que le pide favores a las almas del purgatorio eh, también y es súper devota a las almas del purgatorio y hay gente, y por eso también le rezamos pues a los santos, porque todos hacemos parte como de esa iglesia. Y ahí como para finalizar, digamos, como lo más general de la comunión de los santos y abrir a las preguntas o a la conversación, eh, no sé si se han leído una encíclica del Papa Francisco que se llama Fratelli Tutti, pero se las recomiendo si no se la han leído, es muy buena. Y ahí también hice Siento clic que ya la como, habíamos también mencionado en otro. Esta es la que es como también muy con el tema de sostenibilidad. no, esa es no, Laudato Si, esa es la... Ajá, Ah, sí, sí, sí. pero sí, no. Fratelli Tutti es una que tiene más como que ver con el rol social de las personas, del Ujú. católico pues. Ok. Y en esa encíclica, eh, el Papa Francisco habla de la solidaridad. Y a mí como que me voló un poco la teja, como la definición que él da de solidaridad, porque él dice que la solidaridad no pueden ser solo actos esporádicos de bondad entre unos y otros, que está muy bien, pero que la solidaridad en realidad es como esa conciencia constante de que lo que yo hago afecta a los demás. Él lo dice en el nivel político y social, en esa encíclica, pero para mí también tiene que ver como en esta dimensión que estamos hablando espiritual de los católicos, o sea, la solidaridad al final y la comunión de los santos al final también tiene que ver con ser consciente de que hago parte de ese cuerpo y que, como dicen los paisas, en la medida en que me maneje bien, pues ese cuerpo, los paisas siempre dicen, manéjese bien, es como pórtese bien o haga las cosas bien. Eh, en la medida en que yo me maneje bien, pues le estoy haciendo un bien a todos en la iglesia y es muy chévere. Eso me parece demasiado chévere, en verdad. Creo que es un nivel como de conciencia que uno en realidad no tiene. O sea, esto por fuera del catolicismo igual siento que tiene sentido, ¿no? Como que tú te cuides a ti definitivamente es positivo para todas las personas que te rodean, ¿no? Cuando tú te descuidas o
empiezas a, sí, incluso como descuidarse físicamente, ¿no? Como que no estás haciendo deporte, no estás cuidando tu alimentación, no estás cuidando lo que miras o lo que consumes. Eso va a afectar sin duda a las personas que te rodean, ¿no? Como tu familia, las personas con las que vives, de pronto tus amigos, porque ya no eres como tu mejor versión, no les das tampoco el espacio, bueno, tantas cosas. Pensarlo a nivel como más humano es súper, o sea, como que a veces no somos tan conscientes, pero es súper claro, ¿no? Ahora pensarlo como en el nivel espiritual, me parece que por eso siempre me ha volado tanto la cabeza y da como un nivel de responsabilidad mayor, pero que yo no lo siento como una presión o como, uy, qué miedo, sino, no sé, como que me inspira desde un lado como de, ok, pero es que también a mí me están sosteniendo otras personas y me están ayudando en mi proceso. Es como una responsabilidad colectiva, ay, no sé cómo explicarlo, no sé si me entienden. Sí, sí, No, como de obvio, comunidad, totalmente. sí. Sí, Sí, Y sí, sí, y yo creo que se lleva a otro nivel la visión un poco más como de libertad democrática que tenemos, porque uno habla mucho de mi libertad va hasta que empieza la del otro, pero la entendemos de una manera como súper física. Y la religión católica lo lleva a otro nivel y es como, sí, tu libertad basta que afecta la del otro, pero es que como en la dimensión espiritual estamos conectados, que uno ande por ahí echando la madre está afectando a la comunidad. ujú, Entonces yo siento que, obvio, tampoco es tomárselo como de uno envidiarse todo el día de estoy afectando, pero al final sí, y saben que mientras estábamos como conversando esto, siento que por fin entendí por qué es tan grave maldecir. Suena muy bobo, pero como que cuando uno está chiquito y empiezan a enseñarle los mandamientos y entonces uno pues le dicen como es un pecado grave maldecir y, como, es que no me acuerdo literal cómo es, pero como jurar cosas en vano en nombre de Dios. jurar ¿Sí? el ¿Cómo santo es? nombre de Dios en vano. Bueno, esas palabras. Y uno como que no lo entiende del todo, es como, ay, pero si lo dije, pues cero grave. Y yo me acuerdo que yo a veces le decía, no sé si a mis papás o a gente, era como, pero pues no le estoy haciendo nada malo a nadie, ya, yo dije eso y ya está. Pero con esto es muy evidente de por qué uno sí está afectando desde las palabras, desde la oración, porque que uno sí esté como bendiciendo todo el día, ya poniéndolo en lados más positivos, también está impactando, como bendecir a la gente, bendecir los lugares, bendecir las situaciones, bendecir cómo uno se está sintiendo, bueno, no sé, todo como que eso sí termina teniendo un impacto súper fuerte. Y sabes que me parece también súper fuerte lo que estás diciendo, que hay como una atemporalidad en esa unión de la iglesia. O sea, San Pucha, Benito, por ejemplo, sí, pues estuvo en un Jesús. siglo que yo, o sea, ni por la esquina. Igual San Benito sigue estando como unido a mí, ¿me entienden? Como que a eso a mí me vuela también la cabeza. Y eso por decir algo, pero, o sea, Adán y Eva, la Virgen María, o sea, y sí, como que la comunión de los santos nos mete como en una atemporalidad, en la temporalidad de Dios también, como en un espacio, por ponerle un nombre, como donde estamos todos, literalmente, los que pertenecemos pues a la iglesia. Em, y también siento que un poco en lo que decía Dani es como una ilusión muy grande también como de llegar al cielo, o sea, como encontrarse uno allá en ese lugar y desde allá también poder como seguir participando de la santidad de los que sigan en la tierra cuando pues que estamos unidos a todo y por eso digamos también siento que a todos digamos estamos unidos, digamos también siento que para enfrentar la muerte de los seres queridos pues también es un consuelo digamos desde la iglesia como saber que igual sigo de alguna manera de una manera conectado. espiritual conectada a mis seres queridos que ahora están en el cielo. O sea, No lo había estamos unidos. pensado. Claro, hace sentido porque uno como que habla de espíritus y cosas así que normalmente se habla desde un lado, creo que muy diferente a pensar en la comunión de los Sí. santos.
Pero pues mucha gente lo comenta, como no sé, siento que el alma de Pepito está ahí, está presente, o no sé, mi papá que se murió, como que sé que ahí está acompañándome y siento su presencia. Y con esto hace sentido, no solo como por una intuición, sino que la iglesia nos está diciendo, sí, es que sí, estamos conectados y ellos siguen haciendo como parte de esa gran comunidad y tú también. Entonces le da un fundamento, me parece demasiado lindo. Es súper lindo Sí. y también como dejar claro que, o sea, santos solo en la Iglesia Católica, por si acaso, santos son todos los que están en el cielo, pero digamos a los que nosotros reconozcamos, hay muchos no reconocidos, pero los que reconoce la Iglesia después de un proceso que tiene la Iglesia Católica y son reconocidos por la Iglesia, pues esos son a los que nosotros llamamos santos. A los demás, digamos que uno, pues si lo conoció, digamos, pues le tiene como esa eh, como que sabe que está en ese lugar también de comunión con uno, eh, pero no está reconocido, digamos, oficialmente por la iglesia, por si Por acaso. la iglesia. Claro, que ese es, Sí. ese es otro cuento que después podemos profundizar más, pero por ejemplo en la vida de los santos, o sea, a mí me parece muy loco e impresionante que haya personas que durante su vida sí logran alcanzar como un nivel de santidad tan profundo que luego, por ejemplo, Dios se vale un poco como de sus vidas, de sus testimonios para hacer milagros. Porque, después ya lo hemos mencionado en otros episodios, no es que los santos por sí mismos tengan la capacidad de hacer milagros, sino que ellos interceden, pero sí se reconocen como santos oficiales en la iglesia porque se pueden probar milagros que suceden o que sucedieron en nombre de ese santo. Entonces eso es algo que a mí me parece muy impresionante y que son de pronto como señales que manda Dios mucho más evidentes de esa Ujú. conexión que tenemos tan profunda, por ejemplo, con San Benito. Güey, ush, me hiciste acordar porque ese creo que es de unos de nuestros capítulos más viejos, ¿no? Como primera temporada, tema de ¿Qué? milagros. El Ah, capítulo de milagros. milagros. O sea, Sí, acá, sí, sí. milagros 17, capítulo 17, milagros y diosidencias. Por si quieren ir a oírlo, porque me hiciste acordar que en verdad todo lo que hicimos fue entender la investigación de cómo se aprueba que hay un milagro y es espectacular. Gran capítulo. Sí, sí, eso es muy lindo. Y además yo cada vez me voy como, pues no, no convenciendo, pero como que uno va viendo más claro que hay unas señales que también están muy ligadas a la razón, es decir, esta comunión de los santos, esta conexión se hace visible y tangible de muchas formas, por ejemplo, como con estos milagros de los santos. Ujú. Entonces no es una vaina que está ahí súper etérea de todos estamos conectados, no, o sea, es Sí. una cosa como que sí se hace mucho Hay más métodos, Puede visible. probar. hay métodos, sí. Exacto, y con la oración, esa es otra vaina que a mí me parece muy impresionante, como, y uno lo escucha, como, no sé, cuando una persona está enferma, cuando una persona está en un momento muy duro de la vida y empieza a orar una comunidad detrás por Mm, esa persona, los efectos se ven y se sienten, mm, o sea, eso a mí me parece muy fuerte, digamos, ahorita tengo una amiga del trabajo que está pasando por una situación muy dura mm. y como sentir esa compañía en la oración, o sea, ella me dice como de verdad yo lo siento y vive en otro país muy lejos, pero me dice se siente esa oración y cuando yo estoy orando por ella, como que uno sí siente una conexión diferente, o sea, yo no sé, pero como que sí es un momento de unidad muy especial. Sí, Que y eso me eso hace me... pensar en lo que les mencionaba en la introducción, que en algún momento como que tuve un conflicto con el tema de las monjitas de clausura. Yo era como, pero es que no entiendo de verdad qué ganamos nosotros teniendo unas monjitas encerradas por allá en una iglesia, pues como haciendo qué, o pues porque no están afuera, porque no están haciendo servicio social, porque no están como de Definitivamente no es pronto. tu vocación. Sí, o sea, yo era como, pero ¿por qué? O sea, yo estaba como tan conflictuada de cuál es la necesidad. No me acuerdo bien quién me
respondió esta pregunta, pero me acuerdo que me dijeron como las monjitas de clausura son vitales, son ultra importantes para Sostienen la iglesia. y todo el tema de la comunión de los santos, sostienen la iglesia, como a través de su oración, que además están dedicadas a orar, un trabajo ultra importante, pues están haciendo este trabajo como de mantener a la iglesia en comunión, unida, rezando por todos nosotros. Y yo creo que hasta ese momento no había entendido para nada cuál era el rol de unas monjitas de clausura. Y ahora entiendo eso y me parece hermoso, o sea, como que a veces quisiera, de verdad, y lo hemos hablado un par de veces acá en el podcast, como de qué hermoso sería tener en el podcast a una monjita de clausura que hablara un poquito de esa experiencia. Eventualmente va a pasar, si Dios quiere. Pero sí, eso como que de lo que estábamos hablando, todo lo que hemos venido conversando, creo que no somos tan conscientes de todas las implicaciones y la magnitud de esto. Ujú. Y a mí lo que dice Majo, lo que dice nada más me hace reflexionar porque yo a veces voy, o sea, como que a veces digo como tengo como amigas como que le piden a uno mucha oración, como a veces ni siquiera te dan la razón, solo dice como reza por mí que tengo algo importante. Y uno pues reza, uno hace caso. Pero a mí me cuesta mucho pedir oración. Y lo estaba pensando ahorita, como porque yo digo como bueno, o sea, no es algo tan grave, pues, o sea, como que si se da bien, si no se da bien, o sea, como, pero siento que como que pensar en esto y hablar de esto también es como no, es que uno no está solo, digamos, así sea lo más sencillo de la vida, digamos, pero si a uno le está costando, pues uno se apoya también en los demás y no tiene que dar mucha información, solo dice como, oye, una oracioncita ahí por mí que tengo algo importante Sí, y, y creo que lo voy a empezar a hacer más, como a pedir más la total. oración por mis cosas. Y con eso que dices, pienso mucho en la oración como de mi mamá sobre todo. O sea, mi mamá reza demasiado por todos nosotros, pues yo y mis hermanos, Mm. por la familia. Y no sé, uno de adolescente, como que a veces eso se lo tomaba como, ay, mi mamá toda rezandera, como si a uno le decían como, no, yo rezo mucho por tu esposo, rezo mucho por tu trabajo, porque seas feliz. Y uno como, ay, ma, gracias. Hoy en día es como, ma, por favor, reza por mí. Eh, y esas oraciones, yo sí siento que son muy poderosas. O sea, las oraciones de las mamás, por ejemplo. Como que además uno sabe que oran con O de los una abuelitos. profundidad, sí, o sea, eso es muy loco, nunca había como caído en cuenta y de eso el efecto que puede tener en la vida de uno. Y saben también que pienso y que a veces me ha pasado en la vida, personas que he conocido que pues aparentemente no son muy relevantes, pero que cuando estoy orando se me vienen mucho a la cabeza. Esto, por ejemplo, me pasa con manes con los que he salido, pero a veces me pasa con manes que he salido una o dos veces. Y yo después pienso, yo les he contado, yo después Sí. pienso como, Dios, yo siento que no hay casi nadie rezando por esta persona. Como que de pronto son de familias que no son muy creyentes, sus círculos de amigos no son creyentes y digo, bueno, Dios, si de pronto yo soy de las pocas personas que está orando por esta persona, pues bueno, hagámosle y recemos, porque si por algo se me está viniendo en la oración, pues hay que pedir por esta persona. Entonces, Sí, orar por quienes no tienen quien ore por ellos. sí. De hecho, eso Que siempre me ha impresionado de ti, Majo. Como que siempre es como, Sí. y empecé a rezar por él. Y es como, ¿qué? ¿Cómo se te ocurrió? O sea, a mí a veces ni siquiera se me ocurre con gente que genuinamente, pues estoy preocupada, adoro, ¿no? Como que a veces en la oración no se me ocurre. Y me parece muy, muy tierno que te he oído muchas veces como, no, y el otro día estaba en el bus y vi a un señor y decidí rezar por él. Y es como, nunca hago eso, qué buen hábito, ¿no? Como de uno, a cualquier persona que medio le ve un poquito de necesidad o de falta de Dios o de falta de luz en la cara, ¿no? Como cualquier cosa, uno poder decir como, Señor, que estás ahí mercando, voy a rezar por ti. Y ahí saben que también es súper lindo que, bueno, nosotros nos hacemos miembros de la iglesia en el bautizo y hay mucha gente bautizada que después o se cambia de religión, pero
sacramentalmente sigue siendo parte de la Iglesia Católica, fue bautizado en la Iglesia Católica, entonces de alguna manera esas oraciones también están como piu, 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 pues en la medida de lo posible, como llegando a la gente que o está alejada, pero fue bautizada. Entonces eso también me parece lindo y también quisiera como hacer, yo sé que de pronto es obvio, pero resaltar como que no es la unidad por la unidad, sino que estamos unidos por Cristo, o sea, como que Cristo es nuestro y que a veces nosotros pues nos decimos hermanos o en el ritual de la Eucaristía y como se repite mucho hermanos, pero en la vida diaria como que no sé qué tan conscientes somos de que somos hermanos por esa unidad que tenemos Sí, en total. Cristo. O sea, es que estamos unidos en Cristo y esto me hace pensar en algo que decía Dani al principio y es como que a veces no vemos, o sea, como que esos daños espirituales que podemos estar como haciendo, como que no son tan evidentes, entonces uno pues como no lo ve así como tan claro y tan evidente, pues no se hace consciente, pero creo que sí podemos ser conscientes de todo lo bonito que podemos hacer en pro de esa unidad. De pronto no concentrarnos tanto en hacerme más consciente de todo el daño que puedo estar causando, sino poner la mira en todo el bien que Lo puedo bueno. causar con la oración, con los sacramentos, con la solidaridad, con que mi fe se note en la comunidad a la que pertenezco, con, no sé, como tantas cosas visibles, hacer visible como esa bondad que yo quiero como aportar a esa iglesia y al final al mundo, pues, porque sí, digamos que nos une, digamos, en la Iglesia Católica Cristo, pero pues eso también impacta en el mundo de manera positiva, más allá de la Iglesia, pues Sí, y hay celebrar una lo que cosa que, celebra la Iglesia, perdón. no, no, Hay una cosa que he pensado mucho también en esta conversación y es que hace poquito como que conocí las letanías de la humildad. Ay, las Me han amo. costado, son duras, son duras, duras. Pero siento Pero que hay una me... frase, O sea, hay son una muy frase locas. específica que es que otros sean más santos que yo con tal de que yo sea lo más santa que pueda. Y al principio, o sea, esa como que me queda mucho sonando cuando rezo esas letanías y con esta conversación es como un clic absoluto de, pues sí, o sea, ojalá todo el mundo sí puede ser más santo que yo, que lo sean, porque es que al final nos arrastran a todos, o sea, eso mueve toda la sociedad, la comunidad y pues obviamente la iglesia. Ay, me hiciste pensar mucho que cuando, porque cuando también, es que Cami, que es nuestra directora espiritual, creo que nos manda siempre las mismas cosas, pero también en lo de la letanía de la humildad que me lo mostró, pues que lo rezamos, eh, una de las cosas que creo que nos devuelve como a ser más consciente el tema de la comunión de los santos es como aquí lo único importante es Dios, ¿no? Como en esa humildad y en ese no estar tratando de buscar reconocimiento, ni de buscar amor, ni de buscar, no sé, ser la mejor, como que todo eso te quita humildad porque lo que te da humildad es centrarte en Dios, ¿no? mm, Y pues pensando en todo el tema de la comunión de los santos, creo que también a uno le pone ese foco de si todos estamos mirando a Dios y Dios es el pegamento, pues eso nos ayuda y nos hace crecer cada uno en nuestro proceso, pero teniendo ese norte. Creo que eso es de las cosas que más me gusta de las letanías de la humildad, mm. que lo estoy conectando mucho con esto. Sí, total, y que al final también lo loco es ver cómo la comunión de los santos está detrás de todo, o sea, si uno se pone a pensar, pues está detrás de muchas cosas, por lo que decía Majo al principio, y es que Dios es unidad, y la iglesia está como hecha imagen como de esa unidad. Entonces, cuando uno hace medio doble clic en todos los temas, digamos, como decíamos, en masturbación salió la comunión de los santos, en el de virtudes estoy segura que salió la comunión de los santos, en conversaciones que tenemos como casuales sobre otros temas sale la comunión de los santos, porque al final es como esa unidad espiritual que está
detrás de nosotros como Iglesia Católica y se explica a Mm. través de ese concepto, digamos, teológico fundamental. Sí, y de hecho caigo en cuenta que en el episodio de depresión, aunque no lo mencionamos explícitamente, sí hablamos de como un tip, y es cuando uno en verdad no tiene ganas de orar, pues uno le puede pedir a los santos que oren. Y con esto hace todo el sentido en lo que Dani dice de que uno está siendo soportado por todos. Es como, santos, no tengo ganas de rezar, o en la circunstancia que sea, como me estoy sintiendo tan débil, tan impotente, que no puedo, que esto me está superando, por favor, recen por mí, recen conmigo, como que ahí uno puede usarlos, porque es que también creo que es parte de lo que tenemos en la iglesia para que lo usemos, igual que los sacramentos, pues si existe la comunión de los santos, pues usémosla, o sea, en el día a día. Pues Total. me encanta que por fin hayamos hablado de este tema y que ojalá varias de las personas que nos están oyendo y que no lo conocían o no sabían, porque a veces creo que esto de pronto puede ser un concepto muy teológico, no sé si se habla tanto en la misa como tan así. Entonces me encanta que podamos abrir, digamos, que las puertas a estos temas que de pronto no conocíamos. Yo, de verdad, soy muy consciente del momento en el que aprendí de esto y fue con la teacher Mapis. Entonces, qué rico estar hablando de esto y creo que las reflexiones finales y que son muy importantes es teniendo en cuenta la comunión de los santos y que también la santidad de las otras personas es algo por lo que yo también estoy trabajando, no solo por mi santidad, sino por apoyar en las otras personas en su santidad. Pues tenemos ahí como una responsabilidad muy linda que lo vimos o pues lo hablamos ahorita, que son en hábitos chiquitos, ¿no? Como de orar por las otras personas, orar incluso por las personas, los manes con los que salimos y que no sé por qué llegan a la cabeza Terminan en la Gloria a oración. salir. Sí. Como por todas las personas y entender el valor. Yo No ahí sé qué también vas a quería decir. decir algo como que también pensé antes y es como también desde acá, o sea, como desde el amor a la unidad, el amor a la comunión de los santos y como con full respeto y la caridad siempre por delante, pero también la importancia que hay dentro de la iglesia de corregirnos en un buen sentido, no como un papá regañón. No sé si la palabra sea corregir, pero digamos lo que hace un director espiritual en la vida de uno también a veces es muy como, hey, no sé, no me parece que el camino, Retroalimentarnos. como retroalimentarnos como en ese camino, como de unidad y como de unión a Cristo, también me parece lindo y también desde ese lugar, ¿no? No desde el lugar como en la superioridad moral o desde lo dogmático, ni como, no desde ese lugar, pero desde un lugar como de amor también muy fraterno, eh, ayudarnos a ser mejores personas. Y también creo que ahí hay mucho espacio para lo que ustedes dicen de la humildad, o sea, también saber recibir esas cosas como desde ese lugar, cuando vienen desde ahí con humildad, pues como decir, o sea, no soy perfecto y no me las sé todas, y me dejo también como aconsejar en los momentos debidos. Eso también me parece Sí. lindo. Sí, que como para recapitular sería entender un poco esa responsabilidad que tenemos con las demás personas de la iglesia, porque la iglesia somos nosotras, nosotros, no los templos, no solamente los santos o no solamente los padres o las monjitas, sino todos. Y que también, aparte como de esta responsabilidad, un poco ser más conscientes también y agradecer como toda esta comunidad nos sostiene y no se ve únicamente por las oraciones de pronto nuestras mamás, nuestros abuelitos, oraciones que sabemos que ahí siempre han estado, sino de también todas las demás personas. Eh, entonces creo que eso es probablemente lo más lindo de todo esto y es que nunca vamos a entender la magnitud, nunca vamos a entender qué tan grande es esto, mucho menos si está tomando a toda la comunidad de todos los tiempos, ¿no? Literal. Entonces, bueno, no sé, ahí creo que siempre se me explota la cabeza y se va a seguir explotando cada vez que hablamos de este tema. Entonces, me encantó
Gracias, Mapis, por volver a ser la teacher, por seguirnos iluminando con todo este conocimiento. No, gracias a ustedes y yo creo que es muy bonito que esto sea como también un recuerdo, o para mí este capítulo acá en vivo y en directo ha sido como un recordatorio de la esperanza, ¿no? Como de no estoy sola, esto tiene un Sí, propósito, hay mucha gente sosteniéndolo, mucha gente viva y, y muerta sosteniéndolo a uno. sí. eh, y sí, como que da mucha esperanza, eh, pues saberse parte de una comunidad, pues. Y hay que explotarlo más, como decía Majo, o sea, como ser más consciente y sacarle más jugo a eso, porque Sí. ahí está. Entonces, bueno, nos oímos en un próximo capítulo porque muy maluco estar conflictuadas solas.